Bueno, buenos días. Estamos aquí en un lugar que para mí es una de las cunas y yo creo que de lo mejor que tenemos en Paella, que se llama Restaurante La Granja, gestionado por Adolfo Cucarella, lo tenemos enfrente, y a su lado Rafael, agricultor, empresario. Por cierto, el arroz de sueca, vamos a ponerlo aquí, y así podemos ir viendo. Vamos aquí. Arroz ciudad de Sueca. Ciudad. Muy bueno, yo me gustaría que fuera una conversación de tres y que en un momento dado cualquiera vamos intervenir en un poco un resumen que yo he hecho aquí. Sí, ¿Vale? Rafa, ¿cuántos años de agricultor y de empresario? A ver, de agricultor llevo desde los 16 años. De forma profesional ya, porque aquello era como un castigo, pero bueno, bien dicho el castigo. Desde los 18 años ya empecé con los tractores y desde entonces ya no he dejado el campo. Como empresario di el paso hace 4 años. El primer año lo único que hice fue con un molino muy pequeño empezar a probar y a regalar para ver si la gente notaba la diferencia. En vista de que la gente vio la diferencia, pues de las primeras personas que traje para probar el arroz fue, como no, Adolfo, y esto es un proyecto también gracias a él, porque es el que me dio ánimo para tirar adelante. Si no, vamos. Y tenemos a Adolfo. Adolfo para mí es uno de los maestros y uno de los grandes de los arroces, indiscutiblemente, por lo menos hasta donde yo llego y lo que yo conozco, desde luego para mí es indiscutible. Adolfo, ¿cuántos años haciendo paella? Buenos días, José. Buenos días, Rafa. Vamos a ver. Gracias por hablado, Rafa. Gracias, José. Pero pienso que en principio las personas deben ser humildes. Yo no soy maestro, yo todavía soy alumno y me enseño cosas nuevas todos los días. Y Rafa bien lo sabe, que estamos haciendo pruebas con arroces continuamente y soy alumno todavía, ¿vale? Sí que es evidente que de unos años a esta parte, lo que yo sí que estoy notando es que la gente se está tomando en serio lo que es la cultura del arroz, ¿vale? Bien estamos empezando con lo que es el tema del agricultor, ¿vale? Y luego, cuando ya se pasa a nivel profesional de cocina, evidentemente sí que un grano de arroz o una variedad de arroz es completamente diferente a otra variedad, y la gente profesional yo creo que se está dando cuenta ya y está utilizando monovarietales para elaborar arroz. ¿Cuántos años llevo? Pues yo, desde que tengo uso de razón, toda mi vida me ha gustado la elaboración. Yo recuerdo a mis abuelos y a mi padre después cómo elaboraban la paella valenciana, y hoy en mi mente todavía me queda el gusto y el olor de aquellos años que yo a fecha de hoy no he podido conseguir, ¿vale? Y estamos hablando de que sí que es verdad, y así como profesional sí que lo estoy notando, que gracias a Rafa, que hace un par de años le convencí para que pudiera, a ver si pudiera reconstruir una de las variedades ancestrales aquí en el término de Sueca, que era el Valilla porcelana. Y gracias a Rafa, este año, a medida que entremos en dinámica de la conversación, iremos hablando de ello, pero sí que es verdad que es un grano que sí que te recuerda en una paella valenciana a los años que quieres recordar, con un gusto y un sabor que en otros granos no lo consigues.
Y Rafa, ya entrando en materia... Bueno, quería hacer un inciso. Lo que está diciendo Adolfo en el tema del Valilla Porsollana, que se dejó de hacer aquí hace muchísimos años. De hecho, yo cuando empecé como agricultor ya no existía y haría como 15 años que ya se había dejado de cultivar. Sí que es verdad que yo he probado su elaboración del Valilla Porsollana, he invitado a gente muy arrocera y sí que ha retrotraído el sabor de su abuela, esa elaboración con la paella valenciana. Sí que es verdad que es un arroz que digamos que lo podríamos encasillar más en la paella típica valenciana. Sí, en arroz de carne. Exacto. Y bueno, es un cultivo que es dificultoso porque en siembra directa no es viable. De hecho, aquí se dejó de hacer cuando pasamos, bueno, ya antes ya había empezado el declive de la variedad. En Calasparra continuaron, pero ahí han continuado con el tema de la siembra directa y tienen ya un desastre. Cambio climático, la riqueza de las aguas cambian y tienen un problema. Y yo la rescaté gracias a digamos, Adolfo, que sí que le encontró, porque ubicar una variedad cualquiera no la ubicas enseguida porque ya que tenemos tantas variedades, cada variedad es mejor para una cosa o para otra. Adolfo, como profesional, lo sabe mejor que yo. Entonces esta variedad la encontraremos el año que viene en la granja. En la granja se va a encontrar, por supuesto. De hecho este año ya lo tenemos. Ya la gente lo puede pedir ya. Sí, todas las paellas valencianas que se elaboran en la granja se elaboran con la variedad Valilla Porsollana. Porque Rafa el año pasado ya hizo en campo y lo estamos usando. Sí que es verdad, hablando ya a nivel profesional en cocina, que todo el grano lleva una humedad. Y Rafa, desde los principios, porque antiguamente se secaba el arroz al sol, ¿vale? Y se secaba por lo natural, ¿vale? Entonces el grano, cuando se metía en el granero, tenía que estar máximo a 14 grados de humedad. ¿Vale? Y a los 14 grados ya podías almacenar, ¿vale? Pero dentro del almacenamiento tendría que tener aire, porque claro, el grano revive. ¿Vale? Ya, eso hay mucha gente que no lo sabe. ¿Vale? ¿Cuándo se debe utilizar un grano? Pasado un año. Te hablo a nivel profesional. Y Rafa, como profesional de lo que es la agricultura y el cultivo del arroz, mejor que yo lo sabe. Pero un grano que tenga más de 14 grados en la elaboración se nota muchísimo. Entonces, volveremos a lo que has comentado, Adolfo, porque tengo una pregunta sobre eso, y es el arroz reserva famoso, que se está... Vale. Pero volveremos. Vamos a ir por partes y así, a la gente que nos está escuchando, vamos a ir centrándola. Rafa, ¿cuál es el proceso? O sea, desde que tú recoges el arroz, Rafa o Adolfo, desde que se recoge el arroz en el campo, ¿cuál es el proceso hasta su elaboración o envasado? Pues, a ver, el proceso es, recoge el arroz y la manera industrial es llevarlo a una secadora, y en una secadora, vamos a poner un ejemplo que es mío, yo lo pongo en la secadora y en 2 horas y media yo hago una partida de 40.000 kilos. ¿Qué pasa? Que esto, el arroz se llega a una humedad del campo, pongamos por término medio un 19% de humedad, puede que sea hasta un 20%, y tú, como bien has dicho... Perdón, un inciso. Sí. Habrá mucha gente que está escuchando eso y no sabrá lo que está diciendo Rafa, ¿vale? Para poder cosechar, el agricultor debe de saber cuándo un campo está en el mejor momento para poder recolectarlo. Como máximo 19 grados, porque eso merma. ¿No es así o no? Y el arroz primero se tiene que secar al sol antes de cosecharlo. Tiene que madurar de por sí, hasta un porque cierto punto. La planta, él está viviendo de la planta. Claro. ¿Vale? Lo que sí que es verdad, hay un matiz. Tú puedes ver, o sea, la planta
tú no puedes esperar nunca, o no debes esperar nunca, hasta que del primer grano al último grano esté totalmente maduro. ¿Por qué? Porque el arroz pues siempre está sometido a hongos. ¿Qué pasa? Que tú vas hoy a ver la parcela y dices, jo, aún le quedan 4 días o 5 días para cosechar. Pero en el momento de que la espiga, digamos el cuello de la espiga, en el momento de que empieza a necrosarse, ya deja de pasar de suministro a la espiga, al resto de los granos. Con lo cual es el momento óptimo de recoger el grano. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas ahí, siempre en cualquier variedad los mejores granos van de la media espiga para arriba, de media espiga para abajo siempre digamos que es de peor calidad y madura la espiga de arriba para abajo. ¿Qué pasa? Tú lo tienes al sol, viene la noche, viene el rocío, vuelve a salir el sol y todos los días que tardas en recolectar lo único que va a hacer es que los mejores granos se te quebren. Entonces lo que hablamos, tiene que ser en el momento óptimo sobre 19 de humedad en el momento de la recolección. ¿Qué pasa? Que el arroz que se lleva a la industria, como si lo llevas a un depósito digamos, de las grandes empresas que se venden en septiembre, claro, te van a descontar por cada grado, por cada punto de humedad 2 grados. Entonces, el agricultor, ¿qué está haciendo? Está esperando al máximo de que el arroz esté, pues, hasta el 16 o el 15, porque a partir del 15 ya no te descuentan humedad. Entonces, esto va en detrimento de una calidad del grano. Eso es lo que está pasando. Lo que pasa que al final la industria lo que necesita es arroz, y punto pelota. Y ya no se entran más matices. Pero una vez entonces entra en el proceso, se lleva la máquina para secar. Vale, se lleva la máquina al campo, se cosecha y entonces eso puede ser de modo industrial en secadora o modo tradicional, lo que ha dicho Adolfo antes, que se secaba al sol. Secar al sol pues tiene, digamos, es un proceso mucho más laborioso porque tú extiendes a partir de las 10:30 de la mañana, extiendes el arroz, lo tienes que ir labrando, a las 5 de la tarde lo tienes que recoger y una partida que habíamos hablado de 40.000 kilos a mí me dura 2 días y medio. ¿Qué pasa? Que está perdiendo la humedad del grano muy paulatinamente, como si estuviera en el campo. Esto se va a traducir después en un mejor comportamiento del grano, tanto en el molino como en la cocción, porque la ha ido perdiendo. Poco a poco. Y otra cosa muy importante es la maceración del grano. La maceración, aunque nosotros con los medidores que tenemos, dice, bueno, nos da una media, el conjunto de cáscara y perla nos está dando el 14. Vamos a almacenar, muy bien. Si peláramos ese arroz y hiciéramos un análisis de humedad del grano, estaría al 16. ¿Qué pasa? En el tiempo de maceración, que no tiene que ser nunca, no debería ser nunca inferior a 3 meses, lo que hace la cáscara absorbe la humedad interior del grano. Siempre que no nos pasemos en un tiempo y en unas condiciones óptimas de humedad, el almacenamiento será óptimo. A partir de ahí, esto es, como dice la DEO, sobre el 14% al 15%, para la perla tiene que estar en esa humedad, por debajo penalizado, por arriba más penalizado. Más o menos ese es el funcionamiento del almacenamiento del arroz. Luego ya pasa al descascarillado. Sí, después ya pasaríamos a la planta ya, digamos, arroz. Y al pulido. Claro, y al tema de pulidos o no pulidos. O blanqueados. O no blanqueados. O un integral puro, depende. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Influyen las fases de la luna? Según mi amiga Concha, directora de Lidia, no. Yo como agricultor, yo digo que sí, no, pero no porque la luna esté más alta. Pero, no. José, cuando tú hablas de luna, ¿en qué proceso hablas? En la luna En llena. el proceso de luna llena, porque yo Sí, he pero escuchado alguna vez... ¿de cuándo? Cuando se planta para la hora de recoger el Yo creo que sí. Siempre. Yo creo que sí. A ver, eso me ha Yo comentado siempre yo. he tenido entendido de que cuando hay luna llena,
y eso es un concepto que se me quedó a mí de pequeñito, eso vino a través de los abuelos, que cuando llegaba la segunda quincena del mes de agosto, si coincidía en ese transcurso del tiempo en luna llena, antes de llegar a septiembre, se estaba recolectando el arroz. Muy bien. Con lo cual la luna llena, digamos que avanzaba mucho más el grano de arroz que el sol. Es decir, que sí que influye. Yo siempre lo he entendido. A ver, la luna influye en todos los estadios del arroz. Sí. O sea, yo como agricultor y los años que llevo de experiencia, yo voy a sembrar, fíjate, yo siembro la semilla y lo siembro que de hecho no se tiene en cuenta esto, pero bueno, como desde que siembras la primera parcela aquí en el término de Sueca hasta que terminas la última han pasado 14 días. ¿Qué pasa? Que tú la siembras... 14 días por la extensión que hay y el agua va bajando de arriba para abajo. Claro, va por tandas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú siembras, digamos, en la luna nueva, cuando viene luna creciente y en el plenilunio, lo que hace es adelanta, porque, digamos, la planta no es que pueda... Yo no lo entiendo perfectamente si es porque puede cumplir la función clorofílica o no, pero igual que todos los animales, digamos, como un fotoperiodo. Sí. Entonces la planta tiene más actividad. Cuando lo más lo notamos, es sobre todo en la siembra y en la recolección. Cuando un grano está a punto, dice, joder, está yendo, va bien. Si ya te viene la luna nueva y pasan los días y aquello no madura. No madura. Y sin embargo vamos cara al plenilunio y enseguida aquello empieza de un día para otro y dice que venga ya la máquina a cosechar, que en 2 días esto está bueno. Eso, como agricultor, lo hemos podido experimentar. Bueno, y Adolfo también esto lo conoce buena mano. Pasamos entonces a la fase ya que hemos comentado del pulido. Pulido, blanqueado. Aquí sí que por favor quiero que intervengáis los dos. Sí. Como chef o cocinero, ¿cómo prefieres? No, como elaborador de arroces. Elaborador de arroces, como elaborador de arroces y como agricultor. Un tema muy importante, creo que para mí, ¿no? Porque antes estábamos comentando que normalmente se busca un blanco porque a la ama de casa le gusta simplemente el color blanco, ¿vale? Pero realmente, ¿hasta qué punto es importante el pulido? ¿Qué es lo que realmente le aporta al grano? ¿Vale? Y por otra parte, hablaremos también del integral. O sea, ¿qué... Vale. Empecemos la casa por el principio. ¿Por qué se pule un arroz? Un arroz se pule simplemente para quitarle las grasas que tiene el arroz. Cuanto más pulido lleva un arroz, menos grasas llevará. Cuanto menos grasas llevará, menos... Cuando Rafa habla, cuando más pulido, es porque la máquina es un rotor. Exacto. ¿Vale? Y cuando más veces le pasa, más tiempo lo tienes, más tiempo lo tienes. Más tiempo lo tienes, más capas le está quitando al grano. Claro. Y digamos, la función del pulido es por quitar las grasas del arroz, que son las que llegan a enranciar el arroz. A ver, por término medio, oficialmente son 12 meses. Vale. ¿Qué pasa? Que hay variedades y variedades. Y entonces, no le vale lo mismo un pulido o un blanqueado para una albufera o para un bomba o para un bahía o un marisma. A ver, el sentido de hacer un pulido determinado, digamos, y nosotros distinguimos lo que es pulido y lo que es blanqueado, porque pasamos del integral a un blanqueado, porque es la blanqueadora, y de la blanqueadora pasa a la pulidora, ¿vale? Entonces en la blanqueadora ya juegas tú con el nivel de, digamos, de pulido que le quieras dar. Si es un arroz rico en amilopectina, a ver, todos los arroces tienen amilosa y amilopectina. Vale, todos los arroces, todo el grano es almidón, ¿vale? Claro, dependiendo de lo que queramos hacer, dar más pulido al grano o menos pulido, ¿vale? Eso va a determinar, lo que dice Rafa, qué variedad es la que vamos, digamos, a pulir más o menos. Para eso tenemos que saber qué grado
o qué porcentaje de amilosa tiene, o qué Correcto. porcentaje de aminopectina tiene un grano, ¿vale? Y en función de eso, sí que haremos más blanqueado o menos pulido. Correcto. Que luego sí que se nota a la hora de cocinar. Y luego ya pasamos a lo que es la elaboración de cualquier arroz, ¿vale? Primero lo que tenemos que saber, que yo siempre lo he dicho, ¿qué agua vamos a tomar para elaborar? Que es para mí el primer elemento que debemos de determinar qué tipo de agua es la que vamos a La que utilizar. tenemos. Con más cal, menos pH, más pH, y en función de eso vamos a utilizar un tipo de grano, otro tipo de grano. ¿Qué arroz queremos hacer y qué arroz queremos que nos salga? José, yo siempre lo he dicho, el mundo del arroz es una cultura. Sí, eso, vamos. Y el 99% de gente, el que estamos aquí en la tertulia hablando, la gente lo desconoce. Totalmente. ¿Vale? La gente va a un restaurante y pide un arroz del señorito o un arroz de no sé qué y se lo presentan y como son las 3 de la tarde nos lo comemos porque tenemos hambre. No. Para llegar a comernos el arroz debemos de saber, entiendo yo, todo lo que estamos debatiendo aquí, desde el principio. Desde el principio es lo que ha empezado a hablar Rafa. Las tierras, no hemos hablado de las tierras. Aún no hemos hablado de eso. ¿Vale? Porque las tierras de los arrozales también tienen su sentido para la planta. O sea, una planta puede ser más beneficiosa en un tipo de terreno, el sustrato que tenga de tierra que en otro tipo. Una plantación, si está en una boquera, Claro. no es igual que si está en el interior. Son cuestiones, José, que la gente eso no lo entiende. No lo entiende porque no lo sabe. Y entiendo lo que te he dicho hace un rato, que la gente se está preocupando, lo he notado yo desde hace un par de años de esta parte, que la gente sí que se está interesando por ello. Entonces, por ejemplo, con lo que tú has comentado, que me he dejado un poquito fuera de órbita. Lo que has comentado del agua sobre el pH y la cal, que tú realmente mides el pH y la cal del agua que utilizas y dependiendo de eso utilizas un tipo de grano, más pulido o menos pulido. No, yo desde que estamos en el restaurante, ahora hace 16 años, yo cocino con el agua directa. El agua directa es el agua directa que tenemos en Sueca, Rafa lo sabe, que tiene mucha cal. Mucha y sulfato. Y sulfatos. Tiene mucha cal. ¿Bien? Y a la hora de la elaboración le cuesta más la ebullición porque tiene mucho pH. ¿Vale? Vale. Al tener mucho pH, ¿qué arroz vamos a elaborar? ¿O qué queremos elaborar? ¿Un arroz del señoret? Bueno, pues vamos a utilizar un tipo de grano, ¿vale?, que se adecue desde un principio al tipo de agua, o en este caso ya tendremos el fumet hecho, pero con esta agua. Y sabremos, porque yo ya lo sé en el transcurso de los años, cómo trabaja. ¿Vale? Y luego, los elementos que vamos a añadir dentro para elaborar ese arroz. Si tiene más colágeno, menos colágeno, es digamos, un concepto de elementos que tenemos que conjugar para poder elaborar un arroz. Y por lo que antes cuando estábamos fuera estabas comentando sobre el núcleo del arroz y a la hora de... La Sí, perla. la perla. La perla. La perla, o sea, lo que es el endosperma. ¿Se pone más para llegar a ese núcleo? A ver, lo que hablamos. Vamos a poner dos ejemplos para que todo el mundo lo entienda. Bueno, tenemos aquí tus arroces. Yo, por ejemplo, yo cojo un bomba que es muy pobre en amilopectina, con lo cual es un arroz que bebe mucha agua, digamos, pero no absorbe los sabores, o no absorbe bien, no transmite bien los sabores que tú le pones. Entonces, manera de que te absorba parte de los sabores del fondo que puedas haber preparado, lo que tienes que intentar es dejar menos, o sea, la perla, digamos, más a flor de piel, a fin de que pueda absorber bien esos sabores. En el caso, por ejemplo, del Bahía, que es pura absorción de sabores,
Lo que, por contra... Porque tiene un alto grado de amilopectina. Claro. Entonces lo que tienes que hacer es proteger la perla. Manera de proteger la perla es darle menos pulido. Al darle menos pulido, entonces, digamos, te va a dar un tiempo extra, porque él va a absorber igual, no influye. Eso que quede totalmente descartado de que tú, la variedad Bahía o la variedad Albufera, que lo hagas un pulido estándar o un blanqueado, o sea, menos pulido, te va a absorber lo mismo. Lo único que vas a aumentar es un poco la porción de caldo, y el tiempo de cocción te va a aumentar a lo mejor 2 minutos. Pero por el contra vas a tener un grano suelto, te vas a garantizar tener un grano suelto. Entonces, depende de qué variedad tiene sentido hacer... Sí, pero ahora ya pasamos a la retrodegradación. Bueno, no, es que va todo enlazado. Va todo enlazado. Claro. Y cuando hablamos de la retrodegradación, la gente se preguntará, ¿eso qué es? ¿Vale? Lo podemos explicar. Sí. ¿Vale? Entonces, yo termino de cocinar un arroz, ¿vale? Y lo servimos a la mesa a los clientes, ¿vale? Vale. Yo tengo que pensar, a mí no me gusta tener el grano de arroz más de 12 minutos dentro de un caldero. Y me preguntarás el por qué. Vale. A partir de los 12 minutos, el grano de arroz debajo empieza a coger, y tú ya puedes limpiar muy bien el metal. Yo trabajo los calderos de metal y de hierro. Lo porcelánico no lo he usado en mi vida. Empieza a absorber gusto de metal. Comprobado ya, ¿eh? Entonces yo más de 12 minutos el arroz no tiene que estar. Vale. Si servimos el arroz en mesa y empezamos a comerlo, ¿vale? Posiblemente no notemos la retro de ese grano. Pero yo cocino un arroz y lo termino a las 2 del mediodía, que hacemos todos los días un arroz para 20 comensales, y a mí me viene José a las 3:30 de la tarde y me pregunta si me queda arroz, y le digo que sí. Y le pongo al arroz al microondas, y cuando yo se lo presento en mesa, que ha pasado 1 hora y media, el grano está perfectamente como a las 2 de la tarde. ¿Vale? Con lo cual, hemos de utilizar un grano que tenga una retrodegradación para que a las 3:30 el grano esté igual que a las 2. ¿Qué vamos a utilizar? Un grano que tenga un porcentaje muy alto de amilosa, ¿vale? Porque la retro que tiene es perfecta. ¿Vale? Ese mismo concepto yo lo traspaso a un Bahía o a un Marisma que tiene un porcentaje todo lo contrario de lo que estamos hablando, ¿vale? Y a las 3:30 yo no le presento un plato de arroz a José. ¿Por qué? Pues porque la retrodegradación de este grano es mucho mayor, y el grano se abre. Con lo cual, aquí, donde estamos ahora, que es en Sueca, nosotros estamos acostumbrados a comer el arroz al dente, como aquí llamamos. ¿Qué es al dente? El punto óptimo del grano. El punto óptimo es que, lo que estaba comentando antes Rafa, que la perla siempre esté ahí. ¿Vale? Sí, que es cuando te tiras una cucharada de arroz, tú puedas contar los granitos y los notes sueltos y en su punto. Eso en un arroz empastado no pasaría. No pasa. Sí que es verdad que corregimos, de las variedades que tenemos aquí, por ejemplo, el Marisma es el que peor retrodegradación tiene. Esto es hacerlo y comértelo. Sí que es verdad que dándole menos pulido vamos a tener, digamos, nos va a aguantar un poco más la retrodegradación. En el caso del Bahía, pues evidentemente de hacer un pulido estándar, hacerlo un semipulido, digamos, va a aguantarte mejor. Sí, que lo que ha dicho Adolfo, lo que interesa es que en el momento de que cortes la cocción, en el momento de que enfríe, el grano tiene que cerrar. Si el grano continúa absorbiendo, por muy buena elaboración que hayas hecho y por mucho que se haya quedado al punto,
se va a romper ese punto. Entonces viene pues el tema, jugamos con el tema del punto.